Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Plenamente. Soy Eva Milla, directora del Hospital de Día Orientac y bueno, creo que traemos hoy un tema muy interesante. Tengo aquí a mi lado sentada a Natalia Sánchez, que es psicóloga, y vamos a hablar sobre autolesiones. Creo que este tema interesa a mucha gente, por un lado personas que estén sufriendo las autolesiones, por otro lado familias de personas que sufran las autolesiones y por otro lado pues todo aquel personal que esté interesado en este área de salud mental. Natalia se va a presentar ahora. Bueno, yo soy Natalia Sánchez, psicóloga en Hospital de Día Orientac, y vengo a colaborar con vosotros un poquito y a contaros desde mi experiencia. A ver, lo primero que creo que debemos de hacer es exponer, ¿no?, qué consideramos que es una autolesión, porque muchísima gente lo confunde. Por ejemplo, un intento de suicidio es una autolesión, o una, por ejemplo, adicción a un videojuego o a las pantallas es autolesión. ¿Qué entendemos nosotras por autolesión? Claro, creo que es importante diferenciar, ¿no?, que un intento de suicidio sí que es una autolesión, pero una autolesión no tiene por qué ser una idea, ¿no?, de acabar con la vida. Simplemente es, así como muy resumido, que luego hablaremos más, una búsqueda de poder calmar el malestar que de otra forma no podemos calmar. Entonces es una forma de calmar de una forma desadaptativa y disfuncional, pero que consigue el efecto que la persona busca. Se entiende que entonces una autolesión es un daño que se inflige a uno mismo y que realmente no busca una finalidad de querer quitarse la vida. Efectivamente. De querer dejar de existir. Eso es. Bien, entonces, ¿está buscando algún tipo de dolor? Claro, buscamos con dolor físico poder calmar todo ese dolor emocional que de otra forma no podemos aplacar, ¿no? Entonces es algo muy similar, ¿no? Lo que nosotros utilizamos mucho en consultas cuando te pica un mosquito que no para de picarte mucho y tú te clavas la uña o te das un golpetazo en un pie. Como que ese picor del mosquito, ese dolor, se calma porque tenemos una cosa más intensa. Entonces la autolesión durante un tiempo muy limitado, pero sí que es verdad que la persona tiende a sentir que calma, que palía un poquito todo ese malestar. O sea, que podemos entender, por ejemplo, autolesión, yo creo que lo podemos entender como golpes, cortes, incluso todo, quemaduras. Pero si, por ejemplo, tengo una ingesta sobremedicamentosa, buscando huir del malestar, también sería autolesión. Sí. No se podría catalogar de intento de suicidio. Efectivamente, es verdad que en clínica muchas veces lo que más vemos, ¿no?, son autolesiones en piel, ¿no? Quiero decir, pues cortes, quemaduras, arañazos hasta generar una quemadura, pero también puede ser lo otro, ¿no? Puede ser tener una sobreingesta de medicamentos con el objetivo de poder paliar todo ese malestar. E incluso a veces, pues, de otro tipo, ¿no?, como con consumo de sustancias, con pues enganches a otras cosas que durante un tiempo lo que hacen es que en tu cerebro generan esa calma. Natalia, ¿qué consideras tú que busca un paciente cuando comete una autolesión? O sea, ¿cómo funciona toda la química de su cerebro? ¿Cuál es el recorrido que hace la química de ese cerebro para volver a repetir esa acción? ¿Dónde está el momento donde aprende? ¿Cómo se produce ese momento donde aprende? Porque hasta donde yo sé, mi experiencia es que el paciente no busca un dolor real. El paciente busca una huida de ese dolor, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde se produce? O sea, ¿qué es lo que está buscando? Claro, lo primero, tener muy en cuenta que cuando una persona hace eso es porque ya no ha encontrado otro mecanismo de poder calmar todo ese malestar. Entonces su sistema al final lo hace como algo puntual. ¿Qué es lo que pasa? Que esto efectivamente genera una serie de endorfinas que hace que se convierta al final en casi una adicción. Entonces cada vez que se presenta una problemática o ese paciente tiene una dificultad que no tiene otra capacidad de gestión, tiende a buscar ese mecanismo de una forma inconsciente, pero instrumentaliza esa conducta hasta el punto en que eso a veces se hace una pequeña adicción o una gran adicción, ¿no? Donde ante esas situaciones pues tiende a cometer esos... O sea, el cerebro ha aprendido daños, efectivamente, que de esa forma se libera
deja de sufrir de alguna forma y entonces se encuentra como tranquilo. Eso es. Entonces, Su cortisol, ¿no? Que en un momento se activa muchísimo, ¿no? Que es lo que le hace tener la necesidad de buscar como qué mecanismo puede utilizar para poder gestionar. Cuando ya ve que no hay otra salida, lo utiliza. Entonces su cortisol durante un tiempo disminuye, que es lo que a él le genera también como esa calma, ¿no? Entonces empieza a producir una serie de neurotransmisores y le calma, y durante ese tiempo el paciente refiere encontrarse mejor. Entonces eso es lo que es muy peligroso, porque al final genera un enganche que es muy disfuncional, ¿no? Y muy problemático, porque al final luego esto conlleva otra serie de problemáticas, pero a muy corto plazo sí que genera el efecto. Vale, y como hemos dicho antes, a veces se puede convertir incluso en algo adictivo, porque el cerebro aprende a que cuando me hago daño dejo de sufrir. Eso es. O sea, para simplificar, lo que el cerebro le diría a un paciente que se autolesiona es: ten el impulso de autolesionarte porque te vas a quedar súper tranquilo. Eso es. Vale. Entonces es verdad que a veces el objetivo, ¿no? de la persona es poder calmar todo lo que hemos dicho antes, todo ese malestar. ¿Qué es lo que genera mucha frustración? Pues que después tiene un tiempo muy, muy limitado y no te quita el malestar, ¿no? Sí que te reduce el picor del mosquito, pero no te quita toda la dificultad. Por lo tanto, lo único que hace es agravar aún más el problema, con todos los precipitantes que después conlleva una autolesión. ¿Qué ocurre cuando la autolesión se va de las manos? Pues muchas veces tendemos a pensar que cuando una autolesión se va de las manos, ¿no? Que por supuesto puede correr peligro la vida de la persona, pero más allá de que simplemente tengamos en cuenta ese factor, es que poco a poco la persona va desenganchándose de la vida, ¿no? Porque al final tiene una limitación en todas las actividades de su vida diaria que lo que hace es que no pueda funcionar con normalidad o con la máxima normalidad. Entonces ya no solamente es el miedo de que la persona acabe con su vida, sino de que poco a poco se va desenganchando de esa vida. Claro, porque a veces se nos puede ir de las manos y pensar en que, bueno, me voy a hacer unos cortes en una muñeca pensando en que voy a estar luego más tranquila, pero que realmente se te puede ir de las manos y realmente te estás jugando la vida. Efectivamente, y sobre todo nosotros lo que más vemos, ¿no? Es que al principio, cuando una persona empieza a venir, que presenta estas autolesiones, o sea, lo que pedimos es tiempo, ¿no? O sea, el poderte hacer daño después siempre está, pero danos ese tiempo, danos el tiempo de poder ayudarte a que tengas otra capacidad para gestionar. Y generalmente funciona muy bien. Claro, ¿no? O sea, el cerebro se tiene que reeducar para que vuelva a aprender que la autolesión no es un recurso efectivamente, para no es un calmar su mecanismo. malestar. Eso es. Vale, en mi experiencia, los síntomas que rodean la autolesión son síntomas que están muy asociados a la ansiedad, a la angustia, a la ansiedad, a la decepción, a la vergüenza, a la frustración. Todos estos entiendo que son recursos que le faltan al paciente y que además hay una edad en que faltan todavía de manera más incidente, ¿no? Es decir, la estadística de las autolesiones dice que pueden empezar entre los 9 y los 10 años y luego van hasta por encima de los 40 o los 50. Sí, pero suele ser por cosas mucho más concretas, ¿no? Es verdad que entre los 12 y los 15 es cuando empieza todo este comienzo, y de los 15 a los 18, 19 es como cuando más prevalencia hay, ¿no? Que dices, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo, ¿no? En este margen de años que no nos permite y que este paciente o esta persona pueda tener otra capacidad de gestionar? ¿Qué está pasando? Que realmente ese cerebro es inmaduro y que realmente ese cerebro le quedan un montón de aprendizajes vitales y que realmente ha tirado por la calle del medio. Una pregunta que quiero hacerte, yo tengo mi propia opinión, pero creo que está bien que tú aportes la tuya. Las autolesiones se han puesto de moda por el problema o a través de las redes sociales, o la autolesión ha existido siempre y estaba oculta y no nos dábamos cuenta, o no se hablaba o estaba tapada. ¿Hay hoy en día más autolesión? Es verdad que creo que sí que hay un componente importante, ¿no? Que es al final el acceso que tenemos todos a las redes, a poder ver más allá de lo que es nuestro entorno cercano. Autolesiones es verdad que han existido siempre, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo hay una influencia importante, ¿no? Lo que llamamos una contaminación, de que al final tenemos acceso a muchas más cosas, a muchas más personas, a muchos más problemas, y a esta gestión, que aun siendo muy disfuncional para el paciente a muy corto plazo, como hemos dicho antes, sí que le genera esa calma, ¿no? Entonces al final es pues un enganche que es muy peligroso, porque es verdad que sí que tenemos más acceso a la información, pero no siempre sabemos cómo gestionar esta información. Claro, pero lo que me dice la estadística es que esa edad es una edad también muy tendente
a tener, por ejemplo, fracaso escolar, problemas sociales, o sea, porque además el dolor emocional va muy, muy asociado al dolor físico. Y de hecho, cuando... Bueno, los receptores muchas veces incluso son los mismos. Son los mismos. Y cuando tenemos un duelo que nos ha dejado una pareja, un novio, realmente sentimos que se nos rompe el corazón. Y el dolor es como físico. O sea, es que realmente la gente describe una sintomatología muy parecida a lo físico. Pero realmente en esa edad, en ese grupo de edad, lo que hay es una sintomatología muy asociada a falta de recurso. Que todavía no se han desarrollado una serie de recursos que son imprescindibles para las adaptaciones o la resiliencia vital. Entonces, ¿cómo vamos a abordar las autolesiones? ¿Cómo vamos a prevenir que no existan las autolesiones? Porque ya existen, ¿vale? Vale, hay dos problemáticas. Una, ¿cómo las abordamos? Que no tenemos que decir nunca a un paciente que se autolesione, porque entiendo que las familias tienen necesidad también de saber, a ver, yo le he descubierto una autolesión a mi hija o a mi hijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? ¿Le tengo que decir que esto no se tiene que repetir nunca más? ¿O que cómo se le ocurre hacerse ese daño? ¿O qué hay que aconsejar a las familias para que respondan ante la autolesión de un familiar, tenga la edad que tengan, pero si es adolescente, aún más, ¿no? Claro, sobre todo creo que esto es muy importante porque nosotros aquí cuando trabajamos en salud mental es algo con lo que trabajamos a diario, ¿no? Que al final hablamos de autolesiones como... se ha hecho cotidiano. Sí, o sea, es algo que está dentro de nuestra rutina y de nuestro día a día. Pero cuando una familia descubre que su hijo o su hija tiene una autolesión, se cae el mundo. Claro, o sea, de repente para esa persona es como mi mundo ha dejado de tener sentido. No pueden comprender que tú soluciones un malestar haciéndote ese daño. Efectivamente, para ellos es pues algo que es una locura, ¿no? Y en realidad lo es, pero bueno, hay solución. Sobre todo es la culpa, ¿no? Para las familias a veces les inunda un sentimiento de culpa que es como que he hecho mal, ¿no? Entonces, no es lo que hayas hecho mal o lo que no, la persona está gestionando como buenamente puede. Entonces, lo que tienes que hacer es una ayuda, validando que ese malestar tú lo puedes entender, pero que tenemos que buscar una ayuda. ¿No? Validar es importante. Validar es muy importante, ¿no? El hecho de, bueno, tampoco es un gran corte, son unos arañazos, tira. No, hombre, no. O sea, si la persona está haciendo eso, nadie hace eso cuando se encuentra bien. Siempre que hay una autolesión, hay que poner alerta y hay que estar atento y buscar una atención de un profesional que te pueda ayudar, ¿no? Que no podemos, y muchas veces es verdad que hay familias que es, pues jolín, de verdad una cosa muy, muy importante, y para otras es como, pues no era nada. No, siempre hay que prestar atención, ¿no? Aunque sea una autolesión o sea, al final no sea acabar con la vida, da igual, el malestar de esa persona está ahí y hay que buscar una solución a eso. Claro, por eso tenemos que dejar claro, para que todo el mundo pueda entender que la autolesión no es una llamada de atención. Nunca. O sea, no está si lo es, no tiene que ser nuestro primer pensamiento, ¿no? Está haciendo esto porque quiere llamar la atención. Nunca. O sea, siempre hay que poner toda la atención en esa situación, resolverla y luego ya pasamos a... Que el niño no quiere ser protagonista de una situación, que el niño no quiere que le compres algo determinado ni salirse con la suya. Efectivamente. Que el niño no quiere preocuparte, el niño, adolescente, adulto, no quiere preocuparte y que no quiere que tú le quieras más porque realice esa autolesión. Eso es. Pero hay que tener cuidado porque en la realización de esa autolesión el cerebro también puede aprender que tú me atiendes. Eso es. ¿Vale? Entonces, pasamos a hacer una instrumentalización al de una cerebro conducta que aprende que tú me atiendes y entonces yo capto la atención de alguna manera que no he tenido antes. ¿Vale? O sea, ¿cómo enfrentamos esa autolesión? Con calma, evidentemente. Con calma siempre, con ¿no? Calma. Lo primero es con calma y quitando ese sentimiento de culpa, pero sí con una atención profesional, ¿no? O sea, no es como, bueno, vamos a observar a ver qué pasa. Ya si te lo dice el profesional de salud mental, adelante. Pero de momento busca la ayuda. Porque en la autolesión hay gravedad. En la autolesión, simplemente por el malestar que ya presenta la persona que se hace una autolesión, es gravísimo. Entonces no lo podemos dejar en el vacío a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Sí que es verdad que buscando esa ayuda profesional nos puede acompañar en el proceso y nos puede dar herramientas para poder resolverlo y que esa conducta muy disfuncional y muy desadaptativa no se convierta en una instrumentalización de la conducta, ¿no? Pues un niño que quiere un huevo Kinder se tira en la fila del Mercadona, quiero el huevo, quiero el huevo, quiero el huevo, y al final tú le das el huevo y el niño sin quererlo aprende que eso es un mecanismo de conseguir sus cosas. Entonces, por eso siempre acompañado de la profesionalidad de una persona, pues va a ser mucho mejor. La guía y la orientación para llevar a cabo el caso va a tener fundamental, más éxito. sí.
de acuerdo. A ver, cuando yo estudiaba, las autolesiones se estudiaban por encima, de alguna manera, pero se daban en los territorios ocupados saharauis, se daban autolesiones de personas que se sentían metidas como pues eso, en una forma de vivir que a veces no es vida, ¿vale? Las autolesiones ahora se dan mucho más rápidamente, ¿vale? Ha crecido la sintomatología que lleva a la autolesión. Por eso, para mí, la otra parte muy importante es la prevención de la autolesión. Y si tenemos en cuenta que la edad de prevalencia de la autolesión está entre los 13, 15 y los 18, 20, hasta 25 años, con incidencias hasta del 30% de la población que se ha autolesionado alguna vez en la vida, en algún momento. Si tenemos en cuenta esto, nos lleva a una conclusión. ¿Qué carga tiene lo educativo, el aprendizaje, los colegios, los institutos, la exigencia educativa? Que por otro lado hay gente ahora que está diciendo que la exigencia educativa es nula, que no es ninguna, que más que una exigencia educativa, yo creo que es más una disincronía de lo que pasa en la vida con la educación y cómo tú luego te educas, ¿vale? O creces o te desarrollas, porque no hay que olvidar que al final estamos en el colegio, estamos realizando exámenes, estamos con libros, digamos que los individuos ya no vivimos así, vivimos bajo una digitalización, vivimos bajo cierto aislamiento nuestro, vivimos con la imagen todo el día encima. Entonces hay como grandes diferencias de lo que exige el entorno escolar a lo que realmente nosotros luego nos exige la vida diaria, que cualquier pregunta está respondida en el chat GPT, ¿vale? Entonces, como esta es la edad donde más prevalencia de autolesión hay, ¿qué asociación podemos encontrar? Claro, a ver, es inevitable encontrar esa asociación en la parte educativa. Obviarla sería no tener en cuenta algo que es muy, muy importante. Entonces, ¿qué está pasando en el entorno escolar para que la autolesión sea la forma de automedicación que tiene ahora mismo una prevalencia del 30% sobre las personas de esa edad? Claro, una de las cosas que has comentado, ¿no? También estaría muy bien añadir que todos ahora mismo somos muy cortoplacistas, ¿no? Entonces, cuando no conseguimos algo, antes es verdad que había una mayor capacidad de poder tolerar, ¿no? Pues un poquito esos tiempos, y hoy es como, lo quiero ya, ¿no? Entonces, eso es verdad que nos pone aún más, ¿no? con la necesidad de que desde el propio colegio, desde el propio instituto o el centro educativo se pueda trabajar esta prevención, tanto primaria como secundaria. El colegio hoy en día y siempre, ¿no? Se pasan muchas horas allí. Para los niños y para los adolescentes es una de las áreas vitales más importantes de su vida. ¿Qué es lo que pasa? El problema no es que el niño suspenda un examen y digas, joder, es que me ha salido fatal, he suspendido un examen. El problema es cuando esto ya pasa a ser como, soy un desastre, no valgo para nada, y empiezan un poco a vivirlo desde esa parte, ¿no? Pues más de culpa, de vergüenza, de ¿qué hago yo ahora con esto? Una de mis esferas vitales de vida se ha ido al garete, ¿y ahora qué? ¿Quién soy? En el momento, además, donde estoy buscando toda mi identidad, mi lugar de pertenencia, mi identidad. Entonces, yo soy fracaso porque la cabeza lo va a traducir así. Entonces, hay varios componentes. Uno es ese, otro es la necesidad, ¿no? de ser muy exigente con nosotros mismos, de poder llegar a esos objetivos, y de que cuando no llegamos, ¿dónde está esa prevención? O sea, no es que seas un fracaso, es que, bueno, esto te ha salido mal, busquemos otra alternativa. Otra alternativa. ¿No? Hoy es como directamente pasamos a asumir que si esto te sale mal, esto es lo que soy. Y no, claro, tenemos que trabajar todo eso. ¿Y hay, a tu juicio, una sobreexigencia de las familias sobre lo educativo? Creo que sí. Nosotros, o yo al menos desde mi experiencia, ¿no? Muchas veces tenemos una situación donde el paciente corre riesgo vital. Y aún así, para la familia lo importante es que saque el curso, que por supuesto, porque es verdad que vivimos en una sociedad donde esto es necesario, y donde además, al ser un estudiante, no podemos dejar de lado una de sus esferas más importantes. Pero a ver, prioridades. Quiero decir, si la salud mental ahora mismo está alterada y afectada, centrémonos en poder solucionar eso y después vamos con todo lo demás.
porque al final es eso, ¿no? Como que dejamos a veces un poquito de lado la importancia de ese malestar para centrarnos en tienes que sacar el curso. Vale, tengo que sacar el curso, pero para eso tengo que tener capacidad. Y eso a veces cuesta un poquito poder verlo. Entonces entiendo que tenemos 3 grandes bloques. Tenemos la parte de autolesión que precede a la adolescencia, ¿vale? La incidencia de esa autolesión suele ser una incidencia de una autolesión más infantil, más como un recurso que copio cuando veo que a otro le funciona y yo tengo un malestar y estoy probando a ver qué pasa con ese malestar. Y entonces veo en las redes, no sé qué, y soy muy pequeño, pero ya tengo al final acceso todos, el ser humano a ese mecanismo. Efectivamente, imita, ¿no? Entonces es verdad que al final por imitación... Claro, pero cuando un niño tiene 9, 10 años, 11 años, y todavía no tiene acceso a esa red donde imitar, ¿vale? O nadie le ha hablado de esto, porque muchas veces está en su casa, está en su habitación, todavía no le ha dado tiempo a participar de un estadio social que pueda decirle, que puedes autolesionarte para encontrarte bien. Entiendo que esto es una autolesión que se produce porque la mente te va guiando ahí. Es decir, yo descubro un día que en el silencio de mi habitación, si me araño muchísimo con el capuchón de un lápiz, de un boli, termino haciéndome una autolesión que me calma esta sensación que yo tengo aquí metido en esta habitación. Y la sintomatología que tengo cuando salgo fuera de la habitación, que por eso estoy ahí como en un modo cueva. O lo que está ocurriendo a mi alrededor, un problema familiar con mis padres, un divorcio, una situación en el cole donde siento que tengo acoso. Estamos hablando de niños muy pequeños y que no les ha dado tiempo a imitar ni a aprender de otros. Entonces la autolesión entiendo que surge como una fórmula intrínseca de la persona y por supuesto hay que darle la importancia que tiene. Pero no está produciéndose por imitación tampoco. Luego hay otro estadio donde sí es más una autolesión que he aprendido que puede tener un valor, porque el resto de mis iguales están aprendiendo a hacerlo también, ¿vale? Y aquí es donde yo creo que la autolesión sí se ha puesto un poco de moda y hace que los individuos sean menos resilientes porque lo tienen como un mecanismo de huida. Esto, que sin duda es donde hay que ponerle más atención porque es donde más prevalencia hay, es digamos que un tratamiento holístico. Es decir, desde el psicólogo solo no se puede tratar. No se puede tratar solamente desde una parte de la psicología, tenemos que hacer una intervención multidisciplinar. La educación tiene que cambiar, el psicólogo tiene que atender, la familia se tiene que preparar para entender lo que es una autolesión y cómo tiene que tratarla. Incluso valorar el área de psiquiatría, ¿no? Que muchas veces no podemos trabajar las otras patas de la mesa, ¿no? Si no tenemos una parte de psiquiatría que está enfocando si es necesaria una medicación o no, si necesitamos algo antes de llegar a una situación de crisis, o sea, poder trabajar en conjunto hace que esto tenga un éxito o que no lo tenga. Pero aquí muchas familias se preguntarán, si mi hijo tiene una autolesión, ¿es necesario medicar? Es que si tiene una autolesión no se presenta porque solo tenga una autolesión. Si se presenta una autolesión es que hay algo por detrás, ¿no? Algo que él está viviendo de una forma, bueno, pues obsesiva, invasiva, algo que le genera ese malestar, ¿no? Entonces esto no es de repente ahora me autolesiono y ya está, hay algo por detrás. Entonces por eso es importante poder evaluar qué es lo que está pasando. Y que a lo mejor sí necesita una medicación. Efectivamente, y que una vez que se valore todo con el psicólogo, la familia, y se pueda hacer, ¿no? Pues ya como tener una información y una anamnesis de la situación, ahí ya valoramos, entonces si hace falta que vea psiquiatría o no, o a veces ve psiquiatría pero no es necesaria la medicación, que también es verdad que esto con las familias es como, ostras, medicación, psiquiatra, no pasa nada, o sea que somos un equipo donde todos trabajamos a una, tenemos en cuenta lo que opina la familia, lo que opina el paciente, lo que opina el psicólogo, o sea, lo que opinamos todos un poco, ¿no? Que a veces está un poco estigmatizado y es como, oh, Dios mío. Pero no podemos desligar, o sea, yo desde la parte que me toca, que es la psicopedagogía, y la parte de aprendizaje y de educación, no podemos olvidarnos, no podemos desligarlo. Porque yo he visto muchísimos niños que van bien con las notas y van fenomenal y van aprobando, no hay ningún problema en el nivel de exigencia que los padres les van pidiendo, pero cuando llegan a tercero de la ESO,
son 4, 5, 7 suspensos, porque entre otras cosas la parte hormonal hace que estemos más desconcentrados, que estemos lo que vulgarmente hoy se conoce como por estar como empanado, y no puedo concentrarme. Es que realmente donde yo he sido a lo mejor un buen alumno o una buena alumna, y una alumna brillante, me tengo que ocupar ahora de ser persona. Me tengo que ocupar de integrarme en el grupo de las más populares, me tengo que integrar en ese ambiente donde yo antes tenía un lugar porque era líder y ahora mismo esto ya no cuenta, ahora cuenta la más guapa del lugar o el más guay de la clase. Entonces yo tengo que hacer por encontrar un lugar ahí dentro de ese tercero de la ESO que viene con una exigencia educativa muy grande, porque aunque nos parezca mentira, hay un cambio de curso con una exigencia de segundo de la ESO a tercero de la ESO enorme, y yo ya no puedo estar concentrado. Y entonces vienen los 5 suspensos y los 6 suspensos. Y me encuentro con muchos niños que la traducción es: yo ya no valgo para nada. Yo tengo vergüenza porque he suspendido por primera vez 3, 4 asignaturas. Incluso mis padres ni me han regañado por el suspenso de estas 3 o 4 asignaturas. Soy yo, es lo que he aprendido de pequeño, que tiene importancia. Yo soy bueno porque apruebo. Yo soy válido porque no decepciono. Y además empiezan las comparaciones. Mi hermano mayor o mi hermano pequeño, mira cómo estudia, mira, y yo no me puedo concentrar, no puedo. Entonces, si no hacemos ese tratamiento multidisciplinar, no estamos haciendo una prevención. Entonces, ¿cómo va a salir el niño? O sea, si por ejemplo nos está escuchando un paciente que tiene entre 15, 18 y 19 años, ¿qué le tenemos que decir? ¿En cuanto a qué? ¿Qué le tenemos que decir en cuanto...? Un paciente que tiene autolesiones, que a lo mejor su En cuanto a la expectativa que él se ha puesto... todavía no se ha dado cuenta, o incluso hay hasta miedo porque no puedo parar de hacerlo, ¿qué le decimos a ese paciente? Claro, hoy en día es verdad que antes has mencionado ChatGPT, ¿no? Y hoy tenemos acceso a tanta información a veces que consideramos que buscando esas herramientas podemos buscar la solución, ¿no? Entonces, alguien que esté pasando por esa situación, que busque ayuda de verdad. O sea, quiere decir, que no puede buscar a un psicólogo, que vaya al orientador de su colegio o que busque la alternativa un poco para ver de qué forma puede buscar unas herramientas que le ayuden a salir del paso. O sea, esa persona, ¿no?, tiene puestas unas expectativas y cuando no llega a ellas, es lo que tú decías, ¿no? Aparecen una serie de emociones que, joder, esto no es lo que cuadra con lo que yo he vivido anteriormente. O sea, me hace sentir realmente mal, me hace sentir poco válido, me hace sentir culpable por no llegar a esto, las expectativas que los demás... O sea, ya no solo las que tengo yo, sino las que tienen mis padres, las que tiene mi abuela, las que tiene el entorno. Y esto es una carga que para la persona a veces se hace muy, muy complicado y con un malestar inmenso. Sí, porque tenemos que recordar que la palabra adolescencia, que va casi hasta los 23 años, desde los 12 hasta los 23 años, significa adolecer de sentido común. Entonces, claro, no tengo el sentido común suficiente como para salir de este pozo donde me he metido. Pero a mí me gustaría dar un mensaje tranquilizador en cuanto a que no hay que tener miedo de contarlo. Porque yo creo que muchos pacientes tienen miedo de contarlo porque es como estigma, ¿no? Como fíjate la barbaridad que he hecho. Entonces buscan sus iguales para contarlo y buscan otras personas, normalmente las redes, que estén en situaciones parecidas. Y hablar con las personas que están en situaciones parecidas no te va a sacar de ahí, ¿vale? Pero, ¿cómo confío entonces en mi orientador? ¿Cómo confío en el adulto? ¿Qué tengo que proponerle a la persona que se lo voy a contar? ¿Va a guardar mi confidencialidad? ¿Cómo actúo desde esa propuesta? Esto es algo que preocupa propuesta? mucho, ¿no? Lo de la confidencialidad es algo que a todos nos preocupa, pero cuando hay una situación así donde tú ves que tu persona se puede ver vulnerada, ¿no? Vulnerada y vulnerable, es como decir, ostras, yo si cuento esto y de repente el profesional se lo cuenta a mi familia, o sea, lo primero que valoremos siempre si hay un riesgo vital o no. Si no hay un riesgo vital, lo mejor es poder dar alternativas diferentes para que el propio paciente tenga las herramientas de poderlo verbalizar y contar, ¿no? Porque al final es importante el vínculo, es importante tal, pero también es importante la persona. Entonces yo creo que nosotros lo que más trabajamos es que darle herramientas a la persona para que con nuestro apoyo, si es necesario, él lo pueda verbalizar. La importancia ahora de que el equipo de los coles, de que los equipos del centro de salud vayan teniendo formación sobre esto, ¿no? Y no sea algo tan estigmatizado, sino que sea algo donde ellos también tengan herramientas para poder ir solucionando o al menos derivar.
hasta que ya llegan a nosotros, ¿no? Hasta que llegan a nosotros muchas veces pues han tenido que ir a la enfermera a ponerse una vacuna y de repente la enfermera lo ve y es la que dice, oye, pues podemos buscar esto o vete a preguntar aquí. Entonces, sobre todo, que busquen ayuda porque algo que para ellos ahora mismo es como un pozo sin fondo, tiene fondo, o sea, tiene fondo y del fondo se sale. Claro. Entonces, que a veces es muy difícil porque una vez que estás dentro, estás en barrena y dices, no tengo solución, ¿qué hago ahora? Vale, pues busquémosla. Si tú no puedes solo, busquémosla y juntos saldremos. Claro, porque de los casos de autolesión que has podido tratar, por ejemplo, yo creo que todos los casos de autolesión que me han rodeado en la experiencia profesional han ido saliendo adelante. En un porcentaje muy grande han ido saliendo adelante cuando dan paso, cuando tienen tratamiento. Esa es la realidad. Yo trabajo mucho con personas que tienen autolesiones y además autolesiones que dices, wow, ¿no? Son muy importantes. Y a día de hoy su mayor preocupación es cómo me tapo esto para que nadie me las vea. O sea, quiero decir, su preocupación que en aquel momento era un mundo, ¿no? Y era como de esto no voy a poder salir, pues han ido saliendo y han ido encontrando salida a esos problemas que en aquel momento eran muy, muy, muy importantes y muy relevantes y a día de hoy pues son cosas que han ido pasando. Claro, lo que pasa que, a ver, o sea, hemos hablado de la parte que genera la autolesión asociada a una edad, al aprendizaje, a los fracasos escolares, a las incidencias en la familia, ¿vale? Y hay otra parte de la autolesión que se da, la incidencia se da después de haber vivido un hecho traumático. Entonces, esta autolesión creo que es mucho más difícil de tratar, porque además va asociada a recuerdos, va asociada a un malestar que va a convivir con el paciente durante muchísimos años de su vida y que incluso el alcohol, beber o consumir drogas o la toxicidad o las relaciones alteradas con la familia son formas también de autodestrucción, de hacerse daño de alguna manera, ¿no? Esta autolesión ¿tiene el mismo tratamiento que la autolesión infanto-juvenil para ti? No. Porque para mí teniendo en cuenta que teniendo un mismo, o sea, pacientes diferentes, pero con la misma edad, o sea, mujer, 18 años, las dos, y dices, jolín, el tratamiento o sea, el tratamiento siempre hay que hacerlo de una forma muy individualizada y muy adaptada a las necesidades y características del paciente. Pero dentro de eso es verdad que el tratamiento que se ofrece, ¿no? A un paciente con características similares no tiene nada que ver con lo otro. De hecho, hoy en día, ¿no? Gente con la que convivimos, con la que salimos a cenar, vamos al cine, dices, jolín, cuando tú desde fuera lo ves, ¿no? Y tienes como un poco esta perspectiva más de salud, ¿no? Dices, jolín, está cometiendo una autolesión y no es ni siquiera consciente a veces de esto, ¿no? Entonces, el tratamiento no es el mismo, sobre todo porque muchas veces la persona no es ni consciente, ¿no? De que está cometiendo una conducta autolesiva para su propia integridad y para su vida. Y hay que abordarlo de una forma diferente, sí. Pero conciencia de la autolesión hay siempre. Aunque no haya conciencia de la lesión, hay conciencia de la autolesión. Que tú te estás infringiendo un daño. Sí, eso sí. O sea, creo que todos los pacientes sí tienen esa conciencia. Por ejemplo, a lo mejor no hay conciencia de estar consumiendo abusivamente una sustancia cuando me drogo o de estar teniendo una conducta autolesiva cuando tengo dependencia de un novio tóxico, una relación tóxica. Eso es más difícil de ver. Pero si me estoy golpeando o me estoy cortando o me estoy tomando una sobreingesta medicamentosa o quemando con unos cigarrillos, yo sé que me estoy autolesionando. Quizá el kit de la cuestión esté en darle la importancia que tiene eso. Es decir, que al final tienes que salir de esto con herramientas para mejorar tu malestar. Y esas herramientas no van a surgir de la nada, no, tienen que ser trabajadas. Efectivamente, porque es verdad que, ¿no? Lo que decíamos, ChatGPT te puede decir, haces esto, esto y esto, ¿no? La persona necesita que tú le expliques, necesita poder entender qué es lo que pasa, ¿no? Que si en el momento yo ahora mismo tengo ganas de coger un cigarrillo y quemarme y quizá pasan 6 minutos, ¿no? De estar hablando con alguien, de ponerme a lavarme las manos o de fregar los cacharros de la pila, quizá esa necesidad cortoplacista de hacerme daño disminuye y ya no tengo esa necesidad. Entonces hay que dar unas pautas, hay que poder ayudar, hay que ver qué es lo que le preocupa a la persona, cuáles son los precipitantes que le llevan a hacer eso, para poder hacer un buen tratamiento y que la persona encuentre ese camino. A mí muchas familias me han preguntado, ¿qué tengo que hacer si me encuentro a mi hija
que se ha producido una autolesión y está sangrando muchísimo. Y entonces yo voy a su habitación porque estaba echándose la siesta y me encuentro allí pues con todo enrojecido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir corriendo y llevármela al hospital? ¿Tengo que curarla yo con todo el amor? ¿Tengo que mostrar preocupación? ¿No tengo que mostrar preocupación? ¿Qué tiene que hacer esa madre o ese familiar cuando se encuentra una persona con una autolesión? Nosotros, sobre todo, lo que más recomendamos, ¿no?, es que cuando efectivamente hay una lesión donde necesita atención, es poder cubrir, atender lo básico y derivar al hospital. En el hospital tenemos un equipo de enfermería que se encargará de hacer las curas y un equipo... O sea, curamos primero. Protegemos de que la situación calma. Exacto. Vale. Ponemos a salvo a la persona, ¿no? Le acompañamos, validamos lo que habíamos dicho y buscamos la ayuda. Si la herida, depende, ¿no? Sé que autolesiones tenemos de muchos tipos, pero si la herida lo requiere... Yo estoy hablando de una herida alarmante, porque si un familiar se encuentra con alguien que se ha quemado y tiene quemaduras de un cigarrillo, eso no es una urgencia. Pues entonces proteger la situación, que no se vaya agravando más, y acudir al hospital. Montar a la persona en el coche. Efectivamente. O incluso llamar al 112, ¿no? Vale. Y que sean ellos los que se encarguen de poder atender. Y de validar la gravedad de esa autolesión. Eso es. Bien, ¿cuál es el momento en el que tenemos que hablar en una conversación de lo que ha pasado? Esto es algo que también genera, ¿no?, mucha controversia, pero no tenemos que tener miedo. O sea, esto es igual que hablar del suicidio. Antes era como, si hablamos del suicidio o si damos charlas sobre suicidio, va a suceder más. Claro, va a suceder más. No, o sea, quiero decir, hablar de una autolesión cuando tú te la has hecho, pues es que es lo que hay que hacer. Tú eres su familiar directo o la persona de referencia para esa persona y lo tienes que abordar sin miedo. O sea, tenemos que buscar una solución, no empezar a cubrir o a decir, Dios mío, no se lo digo a ver si lo va a hacer más. O sea, si lo hace más, tenemos que buscar el recurso y si no es ese, buscar otro donde le puedan ayudar, pero desde luego sin miedo. Sí que validando, sí que acompañando, sí que dando todo el cariño del mundo, pero también dando la solución. Si esa persona ha hecho eso, insisto, es porque no tiene solución. Tenemos que poder ayudarle a que la encuentre. Y tapando no lo vamos a conseguir. Otro tema importante del que no hemos hablado es existe mucha comorbilidad entre la autolesión y el trastorno mental, el diagnóstico de trastorno mental. Existe mucha comorbilidad entre esto. Hemos hablado de la autolesión frente al aprendizaje, hemos hablado de la autolesión frente a la madurez o inmadurez de un niño, hemos hablado de la autolesión frente al trauma. Bien, ¿cómo es la autolesión comórbida con un trastorno de salud mental, como puede ser un TEA o como puede ser un TDAH, con un diagnóstico claro de TEA, de TDAH? ¿Vale? ¿Cómo es esta comorbilidad? ¿Qué lugar ocupa la autolesión ahí? Pues la verdad que bastante significativa, ¿no? Es verdad que no en todos los trastornos de salud mental, por supuesto, pero sí que hay en algunos, sobre todo, pues, algunos trastornos de personalidad, algunas personas con rasgos TEA, algunas depresiones, trastorno de ansiedad. O sea, hay en muchas donde sí que hay una comorbilidad muy alta, ¿no? Y van muy asociadas. ¿Significa esto que una persona que tenga un trastorno de ansiedad lo vaya a ejecutar? No, pero sí que hay una prevalencia superior a una persona que quizá no lo tenga. Porque yo la dificultad la veo en que cuando se produce una autolesión, el cerebro ha aprendido y se ha educado en que la autolesión me va a dar calma y entonces la autolesión no me va a perjudicar porque va a quitar el dolor emocional. Porque el dolor se traslada, o sea, el sistema nervioso central trabaja para paliar el dolor de la herida y descomprime toda la angustia y toda la ansiedad que tú puedes estar sintiendo. Y el paciente o persona que sufre la autolesión, esto lo sabe. Pero la dificultad que yo veo, la veo en cómo siento que tengo que hacer para parar esto, porque eso es un aprendizaje del cerebro. Y ahora tengo que reaprender. Y para reaprender, tengo que desaprender primero esta conducta. Y para desaprender Tenemos primero... que deshabituar algo que nuestro cerebro ha aprendido, que para él es algo positivo. Obviamente la persona sabe que no, pero para el cerebro a veces es engañoso, ¿no? Porque dices, joder, me estás diciendo que no haga esto, pero es que a mí sí que me está generando esta calma. Entonces es muy difícil a veces de poderlo trabajar porque lo que tú... la persona cuando está en un momento, ¿no?, donde su capacidad racional y su coherencia está bien,
Ah, vale, lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece la crisis? Pues que la persona muchas veces está invadida por esa emoción. Y Sobre no tiene... todo en el trastorno mental. O sea, Sí. cuando hay un diagnóstico de trastorno de salud mental, Que muchas la veces no lo persona hay hasta que no se presenta la autolesión, no se hace el diagnóstico. no se hace el diagnóstico, pero la persona ahí está muy invadida por esa creencia, ¿vale? Entonces, por esa impulsividad. Vale, entonces, ahí, en ese momento, ¿qué tenemos que hacer con ese síntoma? Porque hay que reeducarlo. Y hay que reeducarlo desde una posición que es impulsiva, como en el TDAH, o que es impulsiva, como en el trastorno límite de personalidad, o como en el TEA. Entonces, ¿cómo reeducamos? ¿Primero reeducamos la autolesión o primero incidimos en el síntoma? Claro, eso depende mucho del paciente, ¿no? O sea, muchas veces es necesario tratar el síntoma, porque hay veces que cuando viene un paciente y dices, Dios mío, o una persona, ¿no? Es que no puede convivir con esto. Entonces, a veces sí que tienes que trabajar desde el síntoma para luego poder profundizar más. Y hay otros pacientes que puedes empezar un poquito de más atrás, ¿no? Un poquito, pues, de dónde viene este problema para poder erradicar estas conductas autolesivas. O sea, todo depende mucho de la persona con la que vayas a trabajar. Claro, porque, por ejemplo, otro tema que no hemos hablado y que yo he tenido muchísima incidencia son los niños adoptados que presentan en la adopción. Hay muchísima autolesión. Muchísima. Y muchas veces no encontramos el motivo para que esa autolesión se produzca. Sin embargo, esta autolesión viene de la propia herida de abandono que van a llevar como una impronta, como un sello dentro de su persona, ¿eh? Entonces, esta autolesión está muy aprendida, está muy instaurada dentro de muchos de los cerebros de los niños adoptados, ¿no? ¿Se trata de manera diferente al trauma y se trata de manera diferente a la autolesión que se produce por decepción en el entorno de aprendizaje? Sí. Sí, porque, o sea, insisto, depende siempre de la persona, ¿no? No podemos decir en niños que son adoptados se hace más esto o menos. Sí que es verdad que hay una tendencia mayor o menor, pero sí que se trata diferente. O sea, no es lo mismo la persona que se autolesiona porque tiene un trauma o tiene una dificultad de apego por sus antecedentes personales a una persona que de repente tenía una vida medianamente funcional y de repente desarrolla un trastorno de ansiedad generalizado y su mecanismo, ¿no? Lo aprende como algo negativo. Esto es como una forma mucho menor, pero como el que se muerde las uñas. Yo ya he aprendido a morderme las uñas y ahora no me digas que no lo hagas, porque mientras que yo estoy en calma, lo gestiono y digo, no, ahora no. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a mí me inunda esa emoción? Que sin darme cuenta ya me las he mordido. Que he perdido la calma. Efectivamente. Claro, y entonces voy hacia el impulso. Eso es. Vale, entonces, podemos concluir que las frases que jamás hay que decir cuando nos encontramos ante una autolesión, una situación autolesiva, son como, por ejemplo, ¿cómo has podido hacerte esto? ¿Qué barbaridad es esta? ¿Estás loco? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Es que no haces más que llamar la atención. Yo con esto no puedo. Tenemos que intentar no polarizar, ¿no? Y no hacer ni una situación dramática, que posiblemente lo sea, ¿no? Pero intentemos no polarizar y mantenernos lo más neutros posible, acompañando y validando. Y ya luego después, si tenemos que llamar a un familiar, a un vecino o a un primo, le llamamos y nos desahogamos. Pero con la persona que lo está sufriendo, no. O sea, tenemos que hasta que no esté en absoluta calma, efectivamente, no podemos decirle nada, porque podemos estropearlo muchísimo. Y sobre todo porque a nosotros en ese momento también nos puede un impulso, ¿no? El impulso de ver eso y decir, ¡ay, Dios mío! No, cálmate también, claro. ¿Vale? Regula y luego ya después hablamos. En ese momento es verdad que pueden salir cosas de las que luego te arrepientas. Claro. Entonces, lo primero, calma y luego gestionamos. Claro, yo tengo, por ejemplo, un caso de una paciente que me parece muy importante y muy revelador, porque la madre le decía, en mi casa no te autolesiones, no te lo voy a consentir, no te voy a consentir que en mi casa y delante de mi cara te autolesiones, no te metas en el baño y te autolesiones, porque esto aquí no te lo voy a consentir. ¿Qué hacía? Irse al parque y autolesionarse hasta límites insospechables todavía por la ansiedad que decía más aún por estar fuera de lo que ella consideraba un abandono. No le habían validado la emoción y además no entendía por qué tenía que hacerlo fuera de casa, porque era una cosa, que era una conducta impulsiva. Ella no entendía, que nadie entendiera que ella estaba en ese momento.
Es verdad que los padres no nacemos aprendidos. Es lo que te iba a decir. Creo que muchas veces nos centramos en atender a la persona que lo está sufriendo y dejamos un poco en desamparo, ¿no?, a su entorno más cercano. Entonces, por eso nosotros en consulta lo que hacemos es trabajar con el paciente, pero también trabajar con las familias. O sea, yo no tengo por qué saber cómo me tengo que comportar si veo una situación que para mí realmente es que no sé qué tengo que hacer. O sea, ayuda, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces dejamos en el vacío a esa parte que tiene que ser el sostén de la persona que lo está sufriendo. Claro. Entonces, creo que es fundamental atender al paciente, pero también atender a las familias. Vale, yo espero que se empiece a hablar más a menudo de autolesión, que dejemos de tenerle miedo a contarlo, a exponerlo, a saber cómo funciona, a entender los mecanismos neurológicos que rodean una adicción. Espero que este podcast nos ayude a que las familias le pierdan el miedo también al tratamiento de la autolesión, a contarlo, a entender, A hablarlo. a hablarlo, que hay una sintomatología detrás que hay que tratar, ¿vale? Que se dejen apoyar, que se dejen orientar, que se dejen guiar, no desde el miedo, desde la prudencia, desde los tratamientos guiados. Y volveremos sobre este tema, porque este tema no es solamente un tema de autolesión, es un tema que rodea muchas cosas. Entonces volveremos sobre este tema. Porque si hay algo que desde el Grupo Plenia sabemos hacer, es ayudar a las personas a vivir plenamente. Y con esto quiero felicitar a Natalia por su exposición también y la ayuda que nos ha brindado, y despedirme hasta un nuevo podcast, porque tendrás que volver. A vosotros, muchísimas gracias por invitarme y cuando queráis aquí nos vemos.